Frontera Global. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global, este nuevo espacio de análisis internacional del canal 24 Horas, en el que le contamos cuáles son los temas que están moviendo la agenda del mundo esta semana y analizamos los fenómenos que nos impactan. Y para eso vamos a nuestros 4 puntos cardinales a los que tendremos que mirar en los próximos días. Y partimos justamente con la guerra que nos ocupa en esos próximos días. Comenzamos esta edición de Frontera Global con esos puntos cardinales. 4 noticias que están marcando la agenda global esta semana. Ya son miles de muertos y heridos lo que estamos viendo aquí en Medio Oriente, en esta guerra desatada por Hamas y esta operación inédita en contra de Israel. Los bombardeos además en respuesta a la franja de Gaza. Vamos a movernos también hacia Argentina, muy atentos a lo que pasa con los 5 candidatos presidenciales del vecino país que se enfrentan en el último debate de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre. Y tenemos que estar también muy atentos a qué pasa en Estados Unidos, donde se va a definir lo que va a suceder con el imperio inmobiliario del expresidente Donald Trump después del juicio que se le sigue por fraude financiero y justamente que podría poner en peligro su imperio inmobiliario. Y finalmente, nuestro cuarto último punto cardinal está en Ecuador, en donde este domingo se elegirá al próximo presidente entre la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa, quien según las últimas encuestas tiene altas probabilidades de llegar al Palacio de Carondelet y terminar ese conflictivo periodo presidencial de Guillermo Lasso tras una campaña marcada por el asesinato de uno de los candidatos presidenciales y por la ola de violencia que sacude este país. Y volvemos a Medio Oriente, al punto cardinal que nos ocupa toda la atención mundial estos días, para hacerle zoom a la noticia, con 2 periodistas en la zona de conflicto quienes nos van a contar desde Israel y desde Palestina cómo se vive esta guerra. Y eso lo veremos a la vuelta de la pausa. Frontera Global. Y como les habíamos anticipado, vamos a tomar contacto desde Tel Aviv con la periodista Sivan Gobrin para que nos cuente también cómo se percibe por parte de la sociedad israelí el inédito ataque de Hamas hacia su territorio. ¿Cómo estás, Sivan? Hola, ¿cómo están? Bueno, a partir justamente preguntándote esto, ¿cuál es la respuesta que ha tenido en estos momentos la sociedad israelí después de este ataque inédito por parte de Hamas? Bueno, la verdad que estamos todos muy angustiados, sorprendidos y bueno, y ahora más unidos que nunca para poder salir de esto lo más rápido posible. Frente a los cuestionamientos que se le ha hecho a la inteligencia israelí, que es una de las más poderosas del mundo, por esta operación que hace Hamas contra su territorio, ¿ha habido algún avance o en qué punto están esos cuestionamientos? Mira, o sea, es una teoría de que todos tenemos, que estamos preguntándonos qué fue lo que pasó. Pero este no es el momento ahora para pasar cuentas y buscar culpables. Primero hay que salir de esto y después ya se va a investigar y vamos a ver quiénes fueron los responsables de que algo así pase. Preguntarte también, Sivan, si hay actualización frente a lo que está sucediendo en distintas partes del sur de Israel. Se sabe que ha habido ataques fuertes en contra de la ciudad de Ashkelon. ¿Sabes algún antecedente sobre esta información? Sí, hace un par de horas atrás hubo un ataque fuerte con misiles contra la ciudad de Ashkelon. Hubo creo que 2 misiles que el Iron Dome, que la cúpula de hierro no pudo interceptar y que cayeron directamente. No he visto si hay algún registro de muertos o de heridos por eso, pero también hubo un ataque fuerte al centro del país hace un par de horas atrás también. Es todo el tiempo, o sea, ellos habían dicho que querían atacar el aeropuerto Ben Gurión, pero al final llegaron a toda la parte de Tel Aviv y las ciudades aledañas a Tel Aviv. Sí, van a preguntarte justamente por otras partes en donde se está dando el conflicto. Se sabe también de la frontera norte de Israel. ¿Cuál es la situación que viven allá los civiles?
Bueno, aparte de toda la zona centro, también han llegado hasta Jerusalén, quiero decirlo. Y por como tú preguntas, la parte norte, ya la yihad islámica también en esa zona se ha adjudicado varios lanzamientos de misiles y además de terroristas de Hezbollah que intentaron infiltrarse por la zona norte, pero que ya fueron neutralizados y atrapados por el ejército. Sí, hay ciudadanos que están en la zona que fueron evacuados y hay ya fuerzas del ejército que están, digamos, ya en la zona de forma fija, cuidando la frontera. Frente a la posibilidad de las infiltraciones que se había hablado también de presuntos miembros de la milicia chií Hezbollah, ¿se ha podido confirmar esa información y si efectivamente pudieron penetrar en territorio del norte de Israel? Sí, o sea, hubo 4 terroristas que se infiltraron y fueron atrapados. Y sobre lo que ha sucedido, por ejemplo, en la Franja de Gaza, porque hemos tenido también conocimiento de las declaraciones que hace el ministro de Defensa de Israel sobre que la Franja de Gaza no volverá a ser la misma y obviamente ahí hay también un llamado y algunos calificativos, decía él, estamos luchando contra animales y los vamos a tratar como tal. ¿Cómo se percibe eso al interior de la sociedad de Israel? O sea, son terroristas. Ustedes mismos han visto los videos de los secuestros, de la fiesta que hubo. O sea, ya llegamos a un saldo de 1000 muertos. Cómo fueron por todos los kibutzim, por todas las zonas aledañas a la Franja de Gaza, matando gente a sangre fría. Hoy salió un video también de otro canal acá en inglés, donde una periodista estaba reportando sobre 40 bebés que fueron asesinados en un kibutz. Yo no sé cómo llamarlos, si no es animales, a este tipo de gente. Preguntarte justamente por la situación de los civiles, ¿se ha hablado de alguna actualización frente a en qué se está diciendo, que se está negociando seguramente, si se está hablando de una negociación efectivamente para poder rescatar esos civiles, que hay un tema con las cifras, algunos dicen que es un centenar o 150, ¿se sabe efectivamente si hay alguna negociación para poder rescatar a esos civiles? Y también entiendo que hay militares de por medio. Sí, con respecto a los rehenes, ayer el portavoz del ejército, anoche, hace 24 horas, salió a una conferencia de prensa diciendo que ya se habían puesto en contacto con 50 familias de desaparecidos. ¿Qué les dijeron? ¿Cómo hacer el proceso? Yo no lo sé, yo creo que eso es algo privado y es información que no dan al público. Lo que sí es que el primer ministro Netanyahu puso un comandante del ejército especializado que se va a ocupar específicamente del tema de los rehenes. Ahora, yo me imagino que con el correr de las horas vamos a entender mejor cómo lo van a manejar, porque todavía es muy difícil. No están identificados todos los cuerpos. Eso toma tiempo. Estamos recién en proceso de ver, van subiendo los números todo el tiempo, entonces hasta que no hay un saldo final o concreto, yo creo que no hay un número final tampoco de quienes podrían estar siendo retenidos dentro de Gaza. Sivan Gourin, periodista desde Tel Aviv, te agradecemos este contacto para contarnos justamente. ¿Me escuchas, Iván? Perdón, pero no tengo audio, no escucho. Bueno, hemos perdido la comunicación con Sivan. Sivan, justamente te estábamos despidiendo y agradeciéndote también el contacto desde Tel Aviv. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estés bien. Y para seguir conversando este tema y tener la otra parte del conflicto, estamos también con Qassam Muadi, que es periodista palestino que se encuentra en Ramallah. ¿Cómo estás, Qassam? Muy bien, muchas gracias por tenerme. Qassam, partir preguntándote qué está sucediendo en estos momentos en Cisjordania, porque sabemos que la gran mayoría del conflicto está viviéndose en la Franja de Gaza, pero que también hay afectación en Cisjordania. ¿Cuál es en estos momentos la situación? Por supuesto, en Cisjordania pues han habido reacciones a lo que sucede en Gaza desde el primer momento. Desde las primeras horas, los palestinos en Cisjordania comenzaron a manifestar en apoyo a los palestinos, a sus compatriotas en Gaza. Estas manifestaciones pacíficas fueron reprimidas por las fuerzas de ocupación israelí en las entradas de las ciudades, en la entrada sur de Nablus, en la entrada norte de Jericó y la de Ramallah. Y durante esta represalia militar israelí contra las manifestaciones palestinas han caído por lo menos 18 palestinos muertos. 2 palestinos más murieron tratando de atacar soldados israelíes.
también en respuesta a lo que está sucediendo en Gaza. Así que ya van 20 palestinos asesinados, entre ellos 2 niños, por las fuerzas de ocupación israelí en Cisjordania desde el sábado. Qassam, preguntarte la situación al interior de la Franja de Gaza, porque se sabe que realmente hay un drama humanitario en esta zona. Incluso se ha hablado de que no permitirán la entrada de autobuses que puedan tener provisiones provenientes de Egipto. E Israel lo que ha hecho es generar un asedio, dicho por el ministro de Defensa de este país, frente a lo que es todo lo que está controlado por Hamas. ¿Cómo se sabe o cuál es la situación que se vive en estos momentos en la Franja de Gaza? Bien, tú bien lo has dicho. Israel tiene una especie de asedio sobre la Franja de Gaza, pero esto no comenzó hoy, esto comenzó en el 2007. La Franja de Gaza ha venido viviendo bajo un cierre israelí, un bloqueo militar por aire, tierra y mar desde el 2007, desde hace 15 años. Un palestino hoy en día que tenga 20 años en Gaza, desde que tiene 5 años no ha salido de Gaza, no ha podido salir de Gaza. El bloqueo israelí contra Gaza llegó hasta un punto que el ejército israelí, y esto fue revelado por la prensa británica, llegó hasta contar las calorías que dejaba entrar en comida a Gaza para mantener a la población palestina al borde de la hambruna sin que mueran. Es un campo de concentración abierto, eso es lo que es Gaza, y el que lo mantiene, quien lo ha hecho, es Israel en el siglo XXI, con la tolerancia del mundo entero. Esto nunca causó ninguna forma de indignación a nadie. Los palestinos en Gaza desde hace 2 meses han estado manifestando de forma pacífica en Gaza contra el bloqueo y contra los ataques de los colonos extremistas israelíes en Jerusalén y en Cisjordania, pacíficamente en la línea fronteriza de Gaza con Israel. Y los soldados israelíes les abrían fuego. Esto se repitió en el 2018. Durante 2 años los palestinos manifestaron de forma pacífica, en masa, masivamente. Y en un solo día, el 15 de mayo del año 2018, Israel mató 60 palestinos en un solo día. Esto es el contexto en el que llegó el ataque de Hamas el sábado. Simplemente todas las organizaciones mundiales han venido advirtiendo de que Gaza está convirtiéndose en un barril de pólvora. Las Naciones Unidas declararon en el 2018 que Gaza iba a ser invivible, inapta para la vida humana en el 2020, y en el 2019 dijeron que ya era el caso. Y bueno, digamos que esto era ya la crónica de un ataque anunciado. Sí. Todo el mundo sabía que iba a suceder. Pero digamos que el mundo que toleró durante tantos años el martirio del pueblo de Gaza, durante 15 años, no toleró lo que hizo Hamas el sábado. Y digamos que hoy en día lo que ha sucedido es que Israel se ha sentido de una forma herida porque su ejército ha sido desprestigiado. Toda una división del ejército israelí salió del servicio en 3 horas con el ataque de pocos cientos de milicianos de Hamas. Y por eso el Estado de Israel lo que ha venido haciendo desde el domingo por la mañana, desde el sábado por la noche comenzó, pero duro el domingo de la mañana, es bombardear de forma masiva los barrios residenciales en Gaza. Ayer mismo el Ministerio de Salud palestino anunció que 15 familias fueron completamente exterminadas porque la aviación israelí lanzó bombas de 1 tonelada y 2 toneladas sobre casas sin advertir a la población civil. 15 familias fueron tachadas del registro civil, desaparecieron por hecho de la aviación israelí. Además, el ministro de Guerra israelí anunció ayer que lo que Israel estaba buscando era la venganza, claramente y explícitamente, sin ninguna forma de camuflar la intención, dijo venganza. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo que lo que tenían que hacer la gente de Gaza era escapar. La ironía es que no tienen dónde escapar, si están bajo bloqueo. Eso es todo el problema. ¿Qassam? Y lo que hoy han dicho es que... perdón, sigue, adelante. Quería preguntarte, porque tú mencionabas todo lo que ha sido la actitud de Israel, pero se sabe que hay una parte de la sociedad palestina que puede no estar de acuerdo con este ataque de Hamas. ¿Cómo se ve al interior justamente de la comunidad palestina en distintas partes, en Cisjordania, en la propia Gaza, lo que ha sido este ataque inédito por parte de Hamas? Sí,
Pues mira, en primer lugar, los palestinos mayoritariamente apoyan la idea o el principio de la resistencia contra Israel porque es una fuerza de ocupación, con reconocimiento de toda la comunidad internacional. Después de reconocer ese principio, que es el derecho a la resistencia, los palestinos tienen diferencias sobre los métodos que se emplean. Así que hay palestinos que están con y otros que están contra algunas de las cosas que Hamas ha hecho desde el sábado. Digamos que en líneas generales la opinión pública palestina lo que sí ha celebrado mayoritariamente es la forma en la que ha sido desprestigiado el ejército israelí, porque hay que tener en cuenta que este es el ejército que desde el año 1967 tiene sometidos a millones de palestinos, hoy en día 7 millones de palestinos, bajo un régimen militar muy estricto, que viene desde el año 67 encarcelando a palestinos sin cargas, sin acusaciones. Actualmente hay 1.300 palestinos en las cárceles de Israel sin acusaciones, sin saber por qué están ahí. Y este es el ejército israelí que entra a las casas a medianoche y terroriza a las familias. Por eso los palestinos celebraron el hecho de ver al ejército israelí huir de esa forma tan humillante. Pero después de eso hay un debate muy grande y muy serio en los medios sociales, en los medios de comunicación, en la calle, entre los palestinos en Cisjordania y en Gaza, sobre muchas de las cosas que se han producido desde el sábado. Por ejemplo, el hecho de que civiles israelíes hayan muerto, el hecho de que, por ejemplo, civiles israelíes mayores de edad hayan sido tomados presos o rehenes. Esto genera un debate dentro de la sociedad palestina sobre qué es lo que se puede permitir hacer y lo que no se puede permitir hacer. Curiosamente, ese debate no existe en la sociedad israelí. La sociedad israelí está unida unánimemente, a la excepción de una minoría muy pequeña, que es lo que queda de la izquierda israelí, detrás del ejército israelí y detrás de declaraciones como el ministro de Guerra israelí, que ayer describió a los palestinos en Gaza como animales. Dijo claramente, son animales, no son personas. Y detrás de esta intención de vengarse, usando la fuerza aérea y masacrando a familias enteras. Qassam Muadi, periodista en Ramala, te agradecemos mucho este contacto. Muchas gracias. Que estén bien. Y le vamos a hacer doble clic a la noticia de estos días para entender en dónde está ubicada esta zona de guerra en Oriente Medio, quiénes son los actores, y para eso estamos con la periodista del área internacional, Sofía Cepeda, quien tiene cómo va evolucionando y en dónde están ubicados, Sofía, estos actores. Exactamente, ¿cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Claro, vamos a partir revisando también lo que han sido estos hitos clave de esta guerra, y para eso también es necesario posicionarnos y volver a lo que fue el año 1967, cuando justamente Israel toma control de lo que fue Gaza. Si pasamos a revisar justamente esta línea de tiempo que hemos preparado para ustedes, podemos ver que justamente en ese año, tras la guerra de los 6 días, las fuerzas de Israel toman control de este territorio. Hasta ese momento, Gaza fue solo una pequeña parte que pertenecía a Egipto y que Israel le quita después de este conflicto, junto además a la península de Sinaí, y multiplica entonces su territorio al quedar con el control sobre los altos del Golán, que eran de Siria, y también Cisjordania, que justamente pertenecía a Jordania. Vamos avanzando. Luego viene en 1973 la guerra de Yom Kippur, cuando justamente los países árabes atacan a Israel. Claro, un hecho justo hace 50 años. Exactamente, que es lo que muchas personas han indicado durante estos días, porque este ataque sin precedentes por parte de Hamas justamente ocurre 50 años exactos después de que Egipto y Siria atacaran a Israel en una guerra que se da en la festividad más sagrada del judaísmo y que justamente buscaba recuperar estos territorios. Avanzamos en 1987, exactamente 2 décadas después de la toma de Israel por parte de la Franja de Gaza, cuando estalla la primera intifada, que es el nombre que se le da a estos levantamientos populares palestinos contra Israel. En ese mismo año también nace el grupo Hamas como movimiento, y solamente un año después la Organización para la Liberación de Palestina reclama ya la formación de un Estado palestino.
En 1993 viene la firma de estos famosos acuerdos de paz de Oslo, que fueron liderados por el líder de la OLP, Yasser Arafat, y también por el primer ministro de Israel, Isaac Rabin. Un camino hacia la paz que se ve interrumpido, que sufre este remesón en el año 1995, solo 2 años después, cuando se produce el asesinato del primer ministro de Israel, Isaac Rabin, quien había liderado estos acuerdos por la paz. Todo esto a manos de un ultraortodoxo judío, parte de un sector de la población, del pueblo judío, que se opuso rotundamente a estos acuerdos por la paz. En el año 2000, solamente 5 años después de aquello, estalla lo que fue la segunda intifada, el segundo levantamiento palestino. Todo esto después de que Ariel Sharon, quien fue primer ministro de Israel y un antiguo general del ejército, también muy reconocido, quien había liderado decisivas campañas en las guerras del 67 y del 63 contra varios estados árabes, él visita la zona de la explanada de las mezquitas, un lugar muy sensible situado en la ciudad vieja de Jerusalén, y se desata una ola de violencia. Justamente, y Sofía, ¿cómo se llega al 2005, que es esta retirada de la Franja de Gaza que tanto ha nombrado Israel por estos días? Justamente 5 años después de esta segunda y más violenta intifada que la primera, finalmente Israel retira a sus tropas y a unos 7.000 colonos de la Franja de Gaza, y en ese sentido tenemos que seguir avanzando para entender qué es lo que pasa desde entonces, porque ya en el año 2006 Hamás gana las elecciones allá en Palestina y expulsa al partido Fatah, quien viene siendo esta otra fracción de Palestina, los expulsa de Gaza, y este grupo militante se mantiene en el poder desde entonces hasta la actualidad. Luego, en el año y en ese intertanto, en el año 2007, Israel establece este bloqueo a la Franja de Gaza, un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo que se mantiene hasta el día de hoy. Luego, entre los años 2008 y 2009, comienza la operación Plomo Fundido contra Hamás en Gaza, marcando el inicio de lo que fue una serie de bombardeos a esta zona en distintas operaciones por parte de Israel para neutralizar la amenaza de Hamás y su lanzamiento de cohetes también. Vinieron desde entonces, lo decíamos, una serie de otras operaciones. En el año 2012 la operación Pilar Defensivo, en el año 2014 la operación Margen Protector, y claro, en el año 2007 finalmente estalla la tercera intifada, el tercer levantamiento de los palestinos. Luego, en el año 2001, entre los años 2021 y 2022, continúan los bombardeos contra Hamás en Gaza para finalmente llegar a lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Hasta antes de todo lo que hemos visto este fin de semana, toda esta escalada, más de 6.400 palestinos habían fallecido en estos 15 años de ataque, desde los años 2008 hasta el año 2003, que también le cuestan la vida a más de 300 israelíes, todo esto según las cifras entregadas por las Naciones Unidas. Justamente, Sofía, y veamos cómo es el mapa de esta zona de conflicto, cuáles son los actores que están también interviniendo, porque tenemos acá prácticamente esta zona ubicada la Franja de Gaza, esos 45 kilómetros de territorio que en algún momento le pertenecieron a Egipto, pero que ahora finalmente estaban bajo la autoridad de Hamás, este grupo que finalmente empieza, como lo hemos visto durante todos estos días, a afectar las zonas del sur de Israel. Exactamente, justamente es lo que pasa. Tenemos también por el norte el sector del Líbano, que también ha jugado un rol importante con bombardeos también y ataques cruzados por parte de esos dos frentes, Andrea. Y finalmente también tenemos todo el tema de Cisjordania. Importante mencionar, desde ahí justamente nos estaba hablando Qassam Muadi, este periodista ubicado en Ramallah, que recordemos, esa parte que vemos en blanco en el mapa, es justamente parte que está de territorio palestino gobernado por la autoridad palestina, que está liderada por Mahmoud Abbas, que es el que ha hecho todas las peticiones para que haya negociaciones de paz y sobre todo para empezar a vincular a otros países del mundo árabe para buscarle soluciones de conflicto. Tenemos, por ejemplo, a Egipto, tenemos a Jordania, que son dos países del mundo árabe que tienen relación directa con lo que es Israel y que podrían efectivamente mediar para que pueda haber algún tipo de cese al fuego por parte de las dos partes. Y hay otro factor importante que sería el tema de Irán.
Justamente está Irán, quien viene siendo el principal enemigo de Israel, ¿no? Y que también desde un primer momento se ha pronunciado reiterando, ¿no?, este apoyo a la posición de Palestina, y que también, según ya indican los expertos, también estaría entregando apoyo, suministros, inteligencia, tecnología también para esta reacción por parte de Palestina. Justamente vemos entonces la tensión que se está gestando no solamente en el sur de Israel, en donde queda ubicada la Franja de Gaza, sino también hacia otros sectores, hacia el centro de Israel. Desde nos hablaba, por ejemplo, Sivan, que nos hablaba desde Tel Aviv, hacia el centro de Israel, donde también está la ciudad de Jerusalén, que finalmente también ha quedado en medio de este conflicto. Gracias, Sofía, justamente por hablarnos de lo que han sido estos días de conflicto, y sobre todo vamos a seguir muy pendientes a lo que pueda ocurrir con esta guerra en Medio Oriente. De todas maneras, muchas gracias. Y como no todos son malas noticias en el mundo, hay razones para que el mundo siga girando, y esta semana nos llega desde Marruecos, que a un mes del terremoto que dejó más de 3.000 muertos, avanza en sus labores de reconstrucción en la zona más afectada, a 80 kilómetros de la histórica ciudad de Marrakech, que resistió el potente sismo y que ya retoma su ritmo habitual de vida, como nos cuenta nuestra enviada especial a Marruecos, Fernanda Navarro. Bienvenidos a Marrakech. Welcome to Marrakech. Salam alaikum, Marrakech. Bienvenidos a Marrakech. Llegamos a Marrakech, en Marruecos, una ciudad que a un mes exacto del terremoto vive dos realidades. Por un lado, la reconstrucción no se detiene. Pero por otro, el comercio y la normalidad del día a día tampoco pierde su ritmo. La denominada Ciudad Roja le abrió las puertas a 24 horas. Marrakech, un lugar lleno de historia y cultura. Fue la primera ciudad fundada por los berebere, el pueblo más antiguo del norte de África, en el año 1062. En ese entonces, con el fin de afianzar su poder sobre una región estratégica, ya que era la puerta de entrada para el comercio en el resto del continente. Pero casi un milenio después, la ciudad concentra una gran cantidad de atractivos, como las mezquitas, palacios y jardines con un encanto especial para descubrir. Calles repletas y edificaciones que llaman la atención por lo uniforme que son, todas rojas. La razón, el calor. Marrakech cuenta con altas temperaturas todo el año, por lo que el color rojo sirve para absorber la luz y disminuir la percepción de los grados que superan los 30 en la zona. Edificios y casas rojas que hoy se ven normal, pero que hace un mes estaban prácticamente en el suelo. Marrakech logró sobrevivir a uno de los terremotos más devastadores en la historia del país, con cerca de 3.000 muertos y con la zona de la región del Alto Atlas, a solo 80 kilómetros, totalmente devastada. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ya anunció la concesión de un préstamo de 1.300 millones de dólares para hacer frente a la reconstrucción en Marruecos. Pero pese a las consecuencias del terremoto, el optimismo en la ciudad predomina. No, el comercio estuvo trabajando como si no hubiera pasado nada. Eso sí, de un día para otro el turismo bajó. Ahora, desde el lunes que fue ayer, ya empezó a entrar la gente como si no hubiera pasado absolutamente de nada en esto. Aquí todo el mundo serio, todo el mundo trabaja aquí y solidaridad. Llegamos a la plaza Jemaa el-Fna, un punto de encuentro sin duda acá en Marrakech. Hemos visto tatuadoras, monos e incluso serpientes. La plaza de Jemaa el-Fna ahora retoma su normalidad, pero tras el devastador terremoto se tornó en prácticamente un centro de refugiados, donde decenas de turistas y marroquíes llegaban a pasar la noche, con el miedo de volver a sus hogares y ser sorprendidos con nuevas réplicas. Ahora no vemos gente buscando dónde dormir, sino que los típicos domadores de monos, encantadores de serpientes, mujeres tatuadoras y vendedores de jugos y comida.
Marrakech es una ciudad muy bonita, llena de vida, aunque a veces un poco obviante por el ajetreo de la gente. Lo que te piden mucho, dijan, por la calle, tienes que aflojar un poco, porque llegas y le dices, ¿cuánto vale esto? Dice, 25 euros, 250 dijan. Y tú le dices, ¿eso es mucho? Y dice, 20. Y yo 15, y el 12, y el otro 10, y al final te vuelves loco. Una realidad que viven todos los extranjeros que llegan a este país, negociar los altos precios de los vendedores. Somos 4, dale, un descuento por los 4. Regateo que se vuelve fundamental desde cuando tomas un taxi hasta cuando te pierdes en las angostas y concurridas calles de La Medina, lugar considerado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, fundado en 1072 y que rápidamente se convirtió en el centro neurálgico de la economía marroquí. Un lugar que destaca por sus paisajes que parecen laberintos, llenos de comercio y donde es fundamental esquivar a los ciudadanos que pasan en moto, que es el principal medio de transporte en la ciudad, pero donde encontrarás especias, tejidos, lámparas y joyas típicas del lugar. Aquí el jengibre, aquí el comino, aquí las de 45 especies, esto es bueno para paella y para los arroz. Rincones turísticos, pero también típicos para los habitantes de la ciudad. Normal será toparse con un grupo de marroquíes disfrutando de las calles angostas o del atardecer en la plaza Yema El Efna, así como también ver mujeres de la ciudad vestidas con chilabas, una túnica tradicional acompañadas de un hijab que cubre su pelo y parte de su pecho. Size for your hand, like this. Saliendo de La Medina, atravesando la plaza a solo 5 minutos, se encuentra la imponente mezquita de Koutoubia, la más importante de Marrakech y uno de los lugares más conocidos del mundo por ser símbolo de la ciudad. Pero además hay un panorama obligado en Marrakech. Un imperdible de Marrakech es viajar solamente 15 minutos desde el centro de la ciudad hasta El Palmeral, un lugar donde pueden dar una vuelta en estos simpáticos dromedarios. Un animal imponente a primera vista de casi 2 metros y que popularmente son llamados como los caballos del desierto. Un paseo en ellos es una tradición en el país ya que desde tiempos inmemorables son utilizados para transportar personas. No tienen dientes porque comen hierba y no tienen dientes arriba. Entonces son iguales, son de la misma categoría de las vacas, de las cabras y tal. Los dromedarios se caracterizan por ser animales pacíficos, pero con un carácter bastante marcado. Sin embargo, están acostumbrados a la interacción con humanos y entrenados para andar en hilera, que es cómo se organizan para dar un paseo. Ya estamos en nuestro paseo en dromedario, listos y dispuestos, como ya me ven. En este momento hay 31 grados, es mediodía, pero la máxima puede llegar hasta los 36 grados. Algo normal por la fecha, pero en verano incluso pueden llegar hasta los 50 grados. Una ciudad marcada por el potente sol africano, por la alta interacción comercial en las plazas de la ciudad, por el encanto de sus mezquitas y por el resguardo de su tradición que se palpita en cada rincón de Marrakech. Una ciudad que tras vivir uno de los terremotos más devastadores de su historia, busca levantarse y también lograr reactivar el turismo. Fue el trabajo de Felipe Gamboa y Fernanda Navarro desde aquí, desde Marrakech. Y con esta razón, para que el mundo siga girando, nos despedimos con la vista puesta en los hechos que marcan la agenda global esta semana. Que estén bien, nos vemos. Frontera Global.